Bienvenidos nuevamente a Solas con el Miedo. En esta ocasión quiero presentarles 3 relatos sobre doppelgangers. Para aquellos que no estén familiarizados con este término, un doppelganger es un término alemán que se utiliza para describir a una persona que se asemeja físicamente a otra de manera notable. Se trata de una figura duplicada, un doble exacto de una persona en apariencia, aunque no necesariamente comparten un parentesco o vínculo familiar. El término doppelganger proviene de las palabras alemanas doppel, que significa doble, y Gänger, que se traduce como andante o que va. Las creencias en los doppelgangers se remontan a la mitología y las tradiciones de diferentes culturas en todo el mundo. En algunas leyendas y supersticiones se considera que el encuentro con tu doppelganger es un presagio de mala suerte o cosas negativas. Se cree que ver a tu propio doppelganger puede ser un mal augurio. En algunas historias y relatos de avistamientos de doppelgangers se ha descrito a estas figuras como seres malévolos o como manifestaciones de fuerzas oscuras. Se dice que los doppelgangers pueden causar confusión, desorientación o incluso influir en el comportamiento de la persona que ve en su doble. Sin más preámbulos, pasemos a los relatos. Una tarde lluviosa después del trabajo, mientras caminaba tranquilamente por el centro, me paré a esperar el semáforo enfrente de un establecimiento que tiene unas puertas grandes de espejo. Cuando por fin el semáforo se puso en rojo, yo crucé para llegar al otro lado de la calle. Sin embargo, mientras caminaba y veía mi reflejo moverse conmigo, me di cuenta desde el espejo que había una persona exactamente igual que yo. Misma ropa, peinado, bolso, todo era yo. Y estaba justo ahí donde yo estaba parada, esperando a cruzar. Era como si mi reflejo se hubiera doblado, algo muy raro. Me detuve un momento a ver su reflejo sin poder creerlo. Con temor, volteé al lugar donde ella estaba parada, pero ya no estaba. Miré el espejo nuevamente, pero su reflejo también había desaparecido. Confundida, seguí mi camino hasta llegar a la parada del autobús. Me subí y tomé un asiento junto a la ventana. Iba pensando en lo que pudo haber sido lo que había visto, algo producto de mi imaginación, una ilusión del espejo, o una broma tal vez. Fue entonces que desde la ventana me vi nuevamente. Iba caminando por la calle, incrédula, examiné mi ropa y la de ella, y sí, era como un vivo retrato de mi persona en ese momento. Pensé en bajarme del autobús para seguirla, pero algo dentro de mí me dijo que eso no era una buena idea. Dejé de verla cuando dio vuelta hacia otra calle. De verdad que fue como verme a mí misma, en vivo y a todo color. Días después comenté la experiencia con un familiar, y de él escuché el término doppelganger por primera vez, y honestamente, me dio cierto temor, pero afortunadamente nada malo sucedió, y quedó solo como una experiencia paranormal. En una de tantas ocasiones fui al banco con mi mamá. Mientras esperábamos para hacer nuestras transacciones, vimos a mi padre. Mi mamá y yo nos quedamos muy extrañadas de verlo ahí, pues se suponía que él estaba en su trabajo en ese momento. Caminaba hacia nosotros, pero parecía como si no nos estuviera viendo, o como si no nos reconociera. Y justo cuando pasó enfrente de nosotros, simplemente nos ignoró. Mi papá trabajaba con un uniforme, pero en ese momento el que creía que era mi papá tenía una ropa distinta, pero definitivamente era él, no había ninguna duda. Mi mamá le habló por su apodo, pero él seguía caminando hacia la salida como si nada. Entonces yo le grité, «¡Papá!», y de igual manera no volteó. Lo seguí hasta la calle para saber por qué estaba actuando tan extraño. Le llamé por su nombre, «Luis», y entonces volteó. Me miró con una mirada perdida, pero se fue. Siguió caminando mientras yo lo veía con mucha confusión. Volví a entrar con mi mamá y le conté lo sucedido. Confundidos, regresamos a casa. No parábamos de darle vuelta al asunto. ¿Qué le sucedió a papá?, me preguntaba, mientras que mi mamá se preguntaba si mi padre estaba bien o si iba a volver a casa. Horas después, mi padre llegó del trabajo como si nada, saludándonos de manera normal, pero nosotros no podíamos evitar mirar lo raro.
Extrañado, mi papá nos preguntó qué nos pasaba, por qué lo mirábamos así. Fue entonces cuando le contamos que lo habíamos visto en el banco y él nos había ignorado por completo. Sorprendido, mi papá nos dijo que eso era imposible. Él estaba trabajando como siempre y jamás salió de su lugar. Incluso nos dijo que si no le creíamos, podíamos corroborarlo con sus compañeros o jefe inmediato. Le respondimos que no era necesario, pues confiábamos en su palabra. Pero ahora la gran pregunta era, ¿quién era ese hombre entonces? Porque cuando lo llamé por el nombre de mi papá, él volteó. Ahora sé que eso pudo ser un doppelganger. Mi hermana y yo amábamos un programa de televisión que pasaban todos los días en vivo. Nunca nos lo perdíamos. El programa se trataba de juegos y dinámicas donde se podía ganar dinero. Dentro del programa había público del cual sacaban a sus participantes. Un día, como siempre, mi hermana y yo nos encontrábamos viendo el programa. Yo me paré a la cocina por un vaso de agua. De pronto, mi hermana me gritó desde la sala que tenía que regresar inmediatamente a ver el programa. Sin entender su desesperación, regresé de inmediato y me dijo, «Te juro que hay un tipo igualito a ti en el público». Yo le dije que eso no tenía nada de raro, que había mucha gente que se parecía a nosotros en este mundo. Ella me dijo que el tipo del público era una copia exacta de mí. De repente empezaron a interactuar con una persona del público y un hombre que estaba detrás de ella en las gradas era igual a mí. Mi hermana y yo lo veíamos y no lo creíamos. Para ese entonces conocíamos perfectamente el tema sobre los doppelgangers, pero siempre creí que eso eran simples mitos o leyendas entre la gente. Después de ese momento tan perturbador, tuve pesadillas varios días y cuando me veía en el espejo sentía una inquietud muy extraña. Ver a una persona igual a ti, y no me refiero a que solo haya un parecido, sino que realmente sea como un clon tuyo, es algo que te da para mucho que pensar.